verso 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y voy a enfocarme en el verso 36 que hemos leído para poder entender que Dios es el centro de todo. Esta declaración que encontramos en este último versículo es tan poderosa que coloca al Señor en el corazón de todo lo que existe. Toda la creación, Dios es el centro, de allí depende todo. Y nos recuerda que cada aspecto del universo, incluyendo nuestra vida, encuentra su origen, su propósito y su finalidad en Él. Todo. Vuelvo y repito, aunque el concepto de cada pensamiento de los hombres pone a Dios en diferentes lugares, pero eso no cambia la esencia del Dios creador. Porque nosotros somos producto. Claro, Dios nos ha dado un libre albedrío donde tenemos la libertad de pensar, de opinar y tener un concepto acerca de Dios. Y eso nadie se lo va a quitar a nadie. Cada uno tiene lo que para él es Dios. Pero lo que la palabra revelada nos indica y que es una verdad y que no va a cambiar y que todo gira en torno a lo que Él es muy importante de reflexionarlo, porque de esa manera nos va a traer satisfacción y gozo en nuestra vida, porque somos producto de esa creación desde el origen, y Dios tenía o tiene un propósito con cada uno y con cada aspecto de su creación, porque hay una finalidad que Él ha propuesto. Este versículo no es solo una afirmación de la creación, sino también un llamado a reconocer la soberanía del Señor en cada detalle de la existencia. Cuando hablamos de soberanía, hermano, es que Él tiene la última palabra. Cuando hablamos de soberanía, es que va a pasar lo que Dios dice, independientemente de lo que yo crea. La soberanía de Dios tiene que ver con todos los propósitos de lo que Él hizo con su creación. Y como creación de Él, nosotros para recibir lo que Él tiene, debemos aceptar esa soberanía. Ninguno de nosotros puede decir cuándo vamos a desaparecer o a irnos de esta vida, de esta tierra. Pero Dios en su sabiduría y en su soberanía, Él decide, hermano. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar, porque Él es soberano, porque Él es el que tiene el control. Ahora, los planes de Dios para cada uno de nosotros como creación de Él son planes de bien y no de mal. Pero para eso yo tengo que someterme a su voluntad. Este versículo también nos invita a reflexionar en la magnitud de Dios y a vivir de manera que toda nuestra existencia honre y glorifique su nombre. Porque ese es el propósito. Dios nos creó para eso, para que nosotros le honremos y le glorifiquemos. Nosotros podemos andar por la vida caminando y haciendo nuestras propias cosas con nuestras propias decisiones, pero si no está de acuerdo al propósito de Dios, no nos va a ir bien hasta que nosotros nos alineemos con el propósito, porque para eso es que Dios nos creó. Entonces este versículo que nos dice, porque de Él, es decir, de Él proviene todo, y por Él, es decir, es el que nos sostiene, y para Él, es decir, que todo debe ser para Dios. Cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a proceder o a entender que nuestra existencia es para honrarle y glorificar su nombre. Es también un recordatorio constante de que nuestra vida y todo lo que nos rodea son parte del plan divino mucho mayor que el que nosotros podemos comprender. Y ese plan divino es que nosotros como creación de Él glorifiquemos su nombre.
Y Él nos ha dado todos los recursos. Así que hoy vamos a ver estas tres cosas. ¿Por qué decimos que Dios es el centro de todo? Primero, porque de Él proviene todo. Nosotros leemos en la frase, la primera dice, porque de Él, y por Él y para Él. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Dice, porque por Él, es decir, de Él proviene. Él es el creador, Él es el origen. De Él son todas las cosas. Nos lleva a la comprensión de que todo lo que nosotros conocemos, experimentamos, tiene su origen en el Señor. Todo viene de allí, hermano. A veces el hombre en su arrogancia piensa que puede subsistir por sí mismo. Quizás por lo que ha logrado, por lo que posee, de alguna manera se cree autosuficiente. Pero mire, una vez le falte el aire, todo lo que tiene, todo lo que piensa que tiene, ahí se acaba. ¿De dónde viene el aire? Pues dice que no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va, pero sí lo podemos sentir y es nuestro hálito de vida y lo ha sido provisto por Dios. Dependemos de Dios toda nuestra existencia, desde la majestuosidad del universo hasta las pequeñas maravillas de su naturaleza. Nosotros miramos toda la grandeza de la creación de Dios y es imposible que nosotros no podamos descubrir que hay un ser supremo que haya hecho la creación. Usted va a la orilla del mar, se para a la orilla y mira la inmensidad del agua, hermano. Pero mira que no pasa de ese lugar. ¿Por qué no pasa si hay tanta inmensidad y decimos que el mundo es redondo? Entonces no es plano. Entonces, ¿por qué esa agua no sale de su cauce? Porque alguien dijo, llegarás hasta ahí. Porque Él separó las aguas por la palabra de Él. Es hecho todo. Quizás nosotros miramos muchas cosas ahora y los miramos como algo normal. Pero si tú te pones a analizar, hay una intervención de un poder sobrenatural en todo lo que vemos. Usted sabe que en la tierra nosotros tenemos dos fuerzas. Una que es con una fuerza hacia arriba o que expande o sale para arriba, y otra que atrae al centro de la tierra. Dos fuerzas que tienen un equilibrio para que usted y yo ahora caminemos, ni salgamos disparados hacia el espacio, ni tampoco nos aplastemos en la tierra. Porque hay un equilibrio de esas dos fuerzas. Y usted lo puede ver en la física, lo que han llegado a descubrir, algo que ya Dios lo hizo desde su creación. Porque la creación muestra la gloria de Dios. Todo ha sido creado por Él. Nosotros leemos el primer versículo de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él lo hizo todo. O sea, no hay nada de que nosotros podamos jactarnos ahora en día de lo que somos, tenemos o poseemos, porque todo le depende o proviene de Él. Esta verdad se extiende a nuestra vida. Cada talento, cada cosa, oportunidad y cada momento de alegría o regalo o todo lo que nosotros disfrutamos es un regalo de Dios, empezando por la vida. Por eso cada día que nosotros amanecemos deberíamos de tener palabra de agradecimiento a nuestro Creador. Porque si estamos acá es porque Él nos ha permitido. Y no es un fruto de nuestro esfuerzo solamente, sino es una bendición que Dios tiene para su creación, porque Él tiene propósito. Él tiene propósito para cada uno. Descubrirlo o alinearnos con ese propósito es tarea nuestra. Pero Dios, desde su creación, Él tiene propósito
para nuestra vida, para bendecirnos. Así que nuestra vida se convierte en una respuesta de amor y agradecimiento hacia aquel que nos ha dado todo. Cuando llegamos a comprender que de Él viene todo, entonces que viene ese amor por Él, ese agradecimiento. Por eso estamos usted y yo acá. Espero que sea así. Por amor a Dios y por agradecimiento por todo lo que Él ha hecho. Porque aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros nos desviemos, siempre Dios está con los brazos abiertos esperando que nosotros nos volvamos a Él y podamos seguir los pasos de aquello que Él tiene propósito con nosotros. Porque Dios tiene, pero Él es paciente para esperarte. Quizás muchas veces nos ha estado llamando a través de una predicación, a través de una alabanza, a través de un familiar que nos ha estado hablando de la verdad revelada en la palabra de Dios, pero nosotros no hemos oído, no hemos escuchado y decidimos tomar nuestras propias decisiones, acciones que nos traen consecuencias. Pero Dios no cambia su plan. Dios nunca tiene un plan B, siempre el plan de Dios es el plan A, porque Él nos creó para propósito, para que nosotros fuéramos felices, hermanos, y tuviéramos un gozo pleno en Él. Pero hay que entender esta verdad de que debemos nosotros vivir agradecidos por todo lo que Él ha hecho. Cuando hay ese amor y ese agradecimiento, entonces nosotros comenzamos a vivir una vida para la gloria de Dios, para glorificarle a Él. Es decir, así como la naturaleza cuenta la gloria de Dios, tú y yo somos creación de Dios, que deberíamos contar las maravillas de Dios por lo que Dios hace en nosotros. Cuando hay un corazón, una vida transformada y que el Espíritu Santo lo toma y comienza a forjar el propósito de Dios, entonces mostramos la gloria de Dios, porque esa gloria se muestra a través del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que es producto que va a salir de nuestra vida, porque Dios, ese es el propósito que tiene para con nosotros. Amén. También, hermanos, la otra parte es que todo existe por Él. Es decir, existe, tiene que ver con el sostener, que no solamente lo creó, sino que Él se ha ocupado de poder sostener. Dice la segunda frase, y por Él. Esto quiere decir, y por Él son todas las cosas. Destaca que Dios no solo es el creador, sino también sustenta todo lo que existe. Todo lo que existe. La ciencia y todo lo que estudian a veces van descubriendo, y ellos dicen descubriendo en cuanto al conocimiento, pero ya Dios lo tenía planeado. Los científicos ahora hablan y dicen que si el sol se acercara un poquito más de su distancia que está de la tierra, nosotros nos quemaríamos. Nuestro cuerpo no resistiría. Y si se alejara un poquito más, nos congelaría. Entonces Dios sabe cómo hizo toda su creación. De tal punto, hermano, que nosotros adquiriéramos el calor suficiente para nuestra subsistencia. Claro, los científicos han llegado a descubrirlo recientemente, pero Dios lo hizo desde cuando Él creó los cielos y la tierra. Porque Él sostiene, hermano. Él es el que se encarga. Por eso es que debe haber una confianza nosotros como creación de Dios, que Él va a tener cuidado de nuestra vida cuando nosotros estamos bajo su voluntad. La cosa es que no nos salgamos del propósito de Dios o del camino donde Él quiere que nosotros andemos. Pero si estamos caminando bajo su voluntad, siempre vas a tener cuidado. Por eso el salmista, y yo repito mucho este versículo del Salmo, hermano, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente, porque por Él existimos. Él es el que tiene cuidado. Lo que tengo que ocuparme yo es estar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cómo puedo estar bajo el abrigo del Altísimo? Obedeciendo lo que Él me ha revelado en el manual de vida, hermano. Este es el manual de vida. Usted sabe que todo artículo nuevo siempre trae un manual de vida. ¿Sí sabe usted? No un manual de vida, un manual de instrucciones para que funcione el artículo. Pero nosotros, como buenos conocedores de todo, ¿qué hacemos con el manual? ¿Ah? Lo tiramos y comenzamos a armar lo que sea. Cuando nos hacen falta piezas y cuando vemos, ay, es que esto no funciona. No, es que trae un manual, hermano, que lo hizo el creador del artículo. Nosotros somos hechura de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios, y nos dio un manual de vida para funcionar de acuerdo al propósito que Él tiene. Cuando nosotros obedecemos, tú vas a tener gozo, paz, porque estás cumpliendo el manual. No importa la adversidad que haya, dice su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Por eso es que hablamos de Jesucristo, por eso es que hablamos de Dios, porque siempre vamos a tener ese gozo y esa paz, porque somos hechura de Él y que estamos al cuidado de Dios. El salmista David decía: joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. ¿Por qué decía esto? Porque vivía bajo los estatutos, bajo el manual de vida. Yo siempre exhorto a toda persona a que no solo escuche la palabra, sino que vaya. Ahora está tan accesible para todo el mundo que usted la puede encontrar en diferentes versiones escritas a través de las plataformas, a través de la internet. ¿A dónde no puede encontrar la palabra de Dios? Y ese manual le va a ayudar a recibir las instrucciones necesarias para que usted cumpla el propósito de Dios. Y lo que nosotros no podemos hacer con nuestras propias fuerzas, habilidades, entonces se encarga de Él, porque Él es el que nos sostiene. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da todo a través de su Espíritu Santo. El escritor a la carta de los Colosenses, capítulo 1, verso 17, encontramos una verdad que expresa claramente esta acción que tiene Dios acerca de sostener todo lo que existe, incluyendo nuestra vida. Y dice allí: y Él es antes de todas las cosas. Es decir, no, Él es el alfa, pero también es la omega, el principio y el fin. Él es el que hizo todo. Y dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Dios. En Dios es el que tiene el control. Ahora en día nosotros estamos viviendo situaciones. Claro, se acerca las señales del fin. Por la maldad que hay en el mundo, Dios va a venir por su iglesia. Yo creo que la mayoría de ustedes han oído del eclipse que va a haber mañana. Algunos están asustados. Porque es un fenómeno que no ha sucedido y va a suceder. Algunos hablan de predicciones y cumplimiento de lo que la Escritura dice. Dicen que se va a aparecer en Estados Unidos en 7 ciudades que se llaman Nínive, que hay. Dentro de esos pueblos hay uno que se llama Jonás. Algunos hacen el análisis de que es una señal que Dios está dando a su pueblo de advertencia, como la historia de lo que le pasó a Nínive a través del profeta Jonás. Él fue el que le fue y le advirtió y le dijo: si no se arrepiente, en juicio vendrá. No me quiero meter en esto, pero usted sabe que la ciudad, Estados Unidos, hermano, no aparece en el fin del mundo como nación poderosa. No aparece. Oh, se va a destruir. No aparece como que tiene el control. Es decir, va a ser subyugada, va a ser por otra nación. Y nomás le dejo esto allí para no meterme en escatología, pero la nación, ¿por qué, hermano? Porque esta nación le ha dado la espalda a Dios.
esta nación ha quitado los centros, los lugares donde se proclamaba la palabra de Dios en las escuelas. Cada mañana se hacía una oración a Dios, hermano, para la bendición. Hubo alguien que se levantó y la quitaron. Ahora no puedes hablar de Jesucristo en lugares públicos, pero hay un Dios, hermano, que tiene su justicia y que va a traer su juicio a su tiempo. Pero nosotros, como hijos de Dios, como aquel que nos sostiene, debemos proclamar y debemos declarar las verdades reveladas en su palabra sin temor, porque Él nos sostendrá. No importa lo que pase, hermano. Dice, no temamos al que, dice, a los que pueden, dice, temed a los que pueden destruir el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Ya aquí nosotros no somos eternos, aquí estamos de paso. Aquí estamos para cumplir la gloria de Dios, el propósito que Él tiene con nuestra vida. Y como hijos de Dios hemos sido llamados a ser testigos de Él. Y por el poder del Espíritu Santo es que nosotros vamos a poderlo lograr. Por lo tanto, no debe amedrentarnos lo que va a pasar en las señales. Van a ocurrir para despertar a aquellos que están dormidos, a aquellos que se han apaciguado, se han conformado. Pero la venida del Señor está cerca, y entre más nosotros entendamos el propósito de Dios y nos pongamos a cuenta, vamos a estar listos para cuando Él nos llame a su presencia. Pero debemos entender que lo que significa la existencia o la que Dios nos sostiene es que Él está activamente involucrado, hermano, con la creación, manteniéndonos y guiándonos. Por eso no debe haber aflicción, porque si tú tienes el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, Juan 16:13, y cuando venga el Espíritu, Él nos guiará. ¿A qué? ¿A qué dice? ¿A qué dice, hermano? Mire cómo les dio miedo al principio, comenzaron bien, ¿verdad? Y ahí como dice, quizás me estoy equivocando. No, eso dice, hermano. A toda verdad. O sea, no a unas cuantas, a toda verdad. Si el Espíritu Santo está en nosotros, van a haber cosas afuera que van a manifestar y se van a revelar de acuerdo al plan que Dios tiene. Pero el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a toda verdad. Y ese es nuestro descanso, que vamos a estar sostenidos por la mano de Dios. Y esto para que nosotros lo entendamos, porque Dios es espíritu, hermano. No necesariamente va a ser una mano así como nosotros, pero para tener una idea, el escritor pone y dice que los que tengo en mi mano, nadie los arrebata, dice la palabra de Dios, dando a entender que todo lo que Dios sostiene y está bajo su propósito, Él siempre lo va a tener cuidado de él. Siempre Dios tiene cuidado de los suyos. Vuelvo y repito, pero debemos asegurar que estamos bajo el cuidado de Dios, porque eso es decisión individual, es por tu libre albedrío. Tú decides, te sales de la cobertura. No que Dios no esté en todo lugar, hermano, pero Él tiene una cobertura. Cuando por nuestra voluntad decidimos, quiero someterme a esa cobertura. La mayoría de nosotros tenemos aseguranza de carro, pero si usted no paga el premium de esa aseguranza, por muy buena que sea la aseguranza, y usted choca, no le va a ir a reclamar a esa aseguranza buena porque decirle, hey, págame mi carro. No, porque usted no estaba bajo la cobertura de esa aseguranza. Y claro, esto lo digo como un ejemplo, no que Dios sea así el tipo de cobertura. El abrigo del Altísimo abarca mucho, toda su creación. Pero yo decido estar bajo esa cobertura y saber que Él me va a sostener. Así es que nosotros, hermanos, entendiendo que Él es el que nos sostiene, no estamos a la deriva en este universo.
Él siempre nos va a dar dirección. Por eso que tenemos la confianza. Cada vez que se levanta una noticia como esta naturaleza, no es que no creemos que vaya a suceder el evento. A lo mejor mañana, como a las 10 de la mañana, allá por la región de Texas va a aparecer y se va a oscurecer el eclipse que va a haber. ¿Quiere verlo? Viaje para Texas y usted va a estar allí. Pero va a suceder. Cosa que viene alineándose a los eventos que van a suceder como señal de que la venida del Señor está pronto. Pero vuelvo y repito, la confianza en que Dios siempre nos va a sostener debe estar en el Hijo de Dios. Estamos en las manos de Dios, que cuida y ordena todo para su propósito. Y no nos olvidemos eso. O sea, Dios te va a cuidar para el propósito que Él tiene. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que Dios nos ha dado un talento para poderlo desarrollar y para poderlo ministrar. Cuando ese propósito yo lo voy obedeciendo, Dios me va guardando, Dios me va cuidando. Pero está en cada uno de nosotros. Al acercarnos a Dios, escuchar la voz del Espíritu Santo y Él nos va dirigiendo. Yo puedo hablar de mi persona nomás, no sé cuál es el llamado que usted siente de parte de Dios, pero cada uno tenemos una labor. Pero yo nunca pensé y ni quería cumplir la función de ser un pastor. Había trabajado muchos años en el ministerio y sabía el rigor. Yo empecé en 1996 y siempre desde que comencé estuve muy cerca del pastor en el cual yo me congregaba. Ayudé mucho y trabajé muy cerca. Y podía ver el rigor, hermano, la exigencia y toda la labor que tenía y todo aquello que como pastor tienes que pasar. Y yo siempre trataba de evadir siempre cuando surgía el momento de que el Espíritu Santo me estaba apuntando. Yo decía, ¿y por qué no otro? ¿Por qué no otro? Pero a medida tú vas obedeciendo la palabra del Señor, tú te vas dando cuenta cuál es el propósito de Dios. Para cuando tú lo alcances o lo obedezcas, entonces tú vas a sentir gozo y tranquilidad en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias adversas. Te das cuenta que Dios siempre va cumpliendo su propósito, porque Él es el que da dirección. Además, nos motiva a buscar su voluntad en todo lo que hacemos, confiando que Él tiene el control y un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos motiva, hermano, a poder seguir laborando, haciendo las cosas, independientemente cuál sea el resultado. Aquellos que han leído las Escrituras tal vez se acordarán del profeta Isaías, que después de él tener un encuentro con Dios y ver la gloria de Dios, si usted lee el capítulo 6 del libro de Isaías, dice: vi yo al Señor alto y sublime. Él tuvo un encuentro y dice que un querubín, él se sentía inmundo, pecador, y un querubín vino y agarró unas tenazas con una brasa encendida y se la puso en la lengua, en la boca, y dijo: esto ha perdonado tu pecado. Después el Señor dice: ¿quién irá y a quién enviaré? Entonces Isaías dijo: heme aquí, Señor, yo iré, porque ya había tenido un encuentro personal con Dios. Y mire, Isaías no anduvo preguntando si el ministerio que le iban a dar iba a ser productivo. Si usted ha leído la historia de Isaías, a Isaías no se le convirtió nadie, hermano. Nadie de todo lo que predicó, porque Dios se lo dijo: hablarás y no te oirán, porque sus oídos van a estar cerrados, sus ojos no van a ver de la verdad que tú les hables. O sea, Dios se lo advirtió, pero él en obediencia, sabiendo por el milagro que Dios había hecho: este es mi propósito, esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces lo que hacemos
no es por lo que vamos a obtener, sino por obediencia al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y todos nosotros, hermanos, formamos parte del cuerpo de Cristo, donde tú y yo somos miembros de ese cuerpo y tenemos una función específica que Dios nos ha encomendado, y ahí es donde vamos a encontrar ese gozo y esa plenitud de vida, cuando entendamos y estemos haciendo y cumpliendo el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Y entonces vamos a descubrir ese control y ese perfecto amor que Dios tiene, y el plan de Él cumpliéndose. Eso es vivir para la gloria de Dios. Vivir sabiendo de que estamos en el plan perfecto de Dios. Y finalmente, todo es para Dios. Y aunque cada uno de nosotros podamos decir, oh, yo soy dueño de mi propia vida, yo hago lo que quiero, está bien, y tú lo puedes hacer porque Dios respeta el libre albedrío de cada uno. Por eso es que no están todo mundo en una congregación. Por eso es que no están todos en una iglesia. Porque deciden lo que quiere hacer. Aunque todo lo que Dios hizo es para Él y para honrar su gloria. Pero Él espera que voluntariamente nosotros nos sometamos a ese propósito de Dios para poder alcanzar. Al final de la frase de la que nosotros leímos, del último versículo 36, donde dice, y para Él, dice. Es decir, para Él son todas las cosas, incluyéndonos nosotros. Somos para Él. A muchas personas no les gusta, incluso hay personas que se dicen ateas, pero a veces nomás es una excusa por no querer acercarse a Dios. Pero al final, en el fondo del corazón, esas personas creen que hay un Dios. Porque si no, ¿por qué protestaran? Si tú no creyeras que hubiera un Dios, ¿por qué te pones en contra de? La gente dice, no, estoy en contra de un Dios. ¿Y por qué estás en contra si no hay? O sea, tú no vas a pelear con alguien que esté en contra, que no existe, ¿no? Pero usted va a discutir con una persona que dice ser atea, siempre va a estar queriendo contender contra Dios. ¿Y por qué vas a pelear contra Dios si no existe? Aún en la lógica nos damos cuenta que esa persona sabe que hay un Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dentro de nuestro ser hay un espacio que solo lo puede llenar el Señor. Por eso es cuando la gente tiene posesiones, tiene recursos, tiene dinero, fama, poder, llega a obtenerlo todo, y al final siempre hay un vacío en su corazón que no puede ser llenado con nada, porque eso solo lo llena la presencia de aquel que lo creó todo y lo sostiene todo, y que es todo para Él, incluyendo la vida de todos. Aunque ande descarriado, Dios te hizo con un propósito, para que glorifiques su nombre. Cuando tú hasta cuando te vuelvas a Él, y entonces vas a encontrar plenitud de vida. Puedes tener todo en la vida, pero nunca vas a ser feliz, nunca vas a ser saciado. ¿Ha oído usted historia de gente que ha tenido todo y de repente oímos en la noticia que se ha quitado la vida? ¿Y si qué le pasó? Tenía grandes mansiones, tenía esto, tenía lo otro, tenía fama, tenía poder, pero ¿qué es lo que le hacía falta? La presencia del Señor. La presencia de Dios en tu corazón cambia totalmente nuestra vida. Por eso estoy yo aquí, por eso le estoy hablando, porque un día tuve un encuentro personal con Dios que cambió totalmente mi vida. Algo que yo no consideraba hablar porque no tenía la facultad para hacerlo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, te moldea, entonces te da la capacidad, te instruye para poder hablar de su grandeza, de su poder. Y ahora puedo sentir la satisfacción de decir, soy un instrumento de Dios para glorificar su nombre. Que puedo decirte que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo viene pronto, que Él fue a preparar un lugar, porque un día no vamos a estar acá, hermano. Un día vamos a pasar a la eternidad. He estado en tantos funerales cuando los dolientes de las personas a veces esperan que uno como pastor les diga que su ser querido va a la eternidad. Lo único que puedo decirle es lo que le dice la palabra del Señor.
que el que va a entrar al reino de los cielos es el que hace la voluntad del Padre. No solo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Lo que está revelado en el manual de vida. Cuando yo me someto a ese abrigo, entonces estoy listo, no importa, me voy mañana, yo sé que estoy en la presencia del Señor, porque Él ha ido a preparar un lugar para que donde Él esté, también yo esté. ¿De quién depende eso? No de Dios, depende de mí, de mi obediencia, de mi sometimiento a lo que está escrito. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme, hermano, del mal camino. Si han dado el camino de perdición, han dado el camino de pecado, el convertirse quiere decir volverme, dar la vuelta y comenzar a seguir a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por medio de Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso es que predico a Él, porque es el único que va a llevarte a la eternidad. Pero tenemos que reconocerle. Él es el todo y para Él son todas las cosas. Esto último nos recuerda que para Él son todas las cosas, que el objetivo final de la existencia nuestra es glorificar a Dios. Si alguien pasó a la eternidad sin lograr esto, no cumplió el propósito para el cual Dios, no porque Dios no lo haya querido, sino en su libre albedrío, en su voluntad, decidió no hacerlo. Pero por eso es que predicamos. No para exigirle, sino para anunciarle, para decirle la verdad de que alguien te creó, alguien te sostiene con un propósito, para glorificar su nombre. Y entonces vas a encontrar la plenitud de vida. Todo lo que hacemos, cada logro, cada esfuerzo debe tener como fin último glorificar a Dios. Y aquí hablo a la iglesia, donde nosotros debemos preguntarnos: ¿conoces de Dios? ¿Temes de Dios? Debes preguntarte que si cada cosa que haces glorifica a Dios. Si no, es tiempo de reflexionar. Dice la palabra de Dios que en aquel día vendrán muchos y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, Señor, hicimos esto y lo otro. Y dice que la palabra del Señor, el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores del mal, no los conozco. ¿Por qué dice esta palabra? Porque a veces hay mucha buena intención en el ser humano de acercarse a Dios, pero no basta solo eso. La religión, hermano, eso es lo que busca. El afán de toda religión es acercarse a Dios. Pero Dios no vino a establecer ninguna religión. Dios vino a establecer relación. Por eso Jesucristo tuvo que venir y hacerse como uno de nosotros, para tener una relación personal con cada uno de nosotros. Que cuando nosotros estamos dispuestos a tener esa relación, le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo viene para entonces guiarte a toda verdad. Por eso es que a veces hay mucho pleito entre los hombres, los seres humanos, porque todos piensan decir: oh, aquí está la verdad. Y algunos defienden doctrinas, defienden postura, pero hay una sola cosa, que hay una verdad, hermano, que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Esta sigue siendo viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Y dice que parte hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón, aún hasta lo que nosotros no hemos hablado. Dios, a través de su palabra, puede llegar. Por eso yo no estoy aquí para convencer a nadie, sino para proclamar aquello que sí te va a convencer. Es el Espíritu Santo a través de su palabra. Yo estoy aquí nomás para anunciarte una verdad que transformó mi vida, una verdad que me hizo una nueva criatura. Y puedo decirte con toda libertad y seguridad que Cristo cambia.
Cristo te sostiene. Y cuando vives para su gloria y su honra, tú puedes sentirte con gozo, en plenitud de vida. Eso no quita que vamos a tener adversidades. Usted dirá, hermano, pero usted no sufre de nada. Y algunas cositas nomás. Tengo más de una década de estar batallando con azúcar en la sangre. Pero igual, ese cuerpo se va a quedar acá. Dice, mientras este cuerpo exterior se va deteriorando, el interior se va renovando día con día. Por eso cada vez que tengo la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, yo me gozo y siento que es un privilegio, me preparo con esa disposición, porque sé que es algo, hermano, que es vida. Es algo que te va a alimentar tu interior cuando tú conoces de la palabra de Dios. La misma palabra dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna. Yo cuando leo un pasaje que me dice que hay alguien esperándome, que hay un lugar allá preparado para mí, yo digo, le damos aquí porque esto va a ser poquito, hermano. Esto comparado con la eternidad no es nada esto. A veces yo meditaba, dice que Él ha ido a preparar un lugar. Yo no sé cuánto, como padres de familia, hermano, si usted tuviera la oportunidad y tuviera todos los recursos para prepararle una morada a su hijo, de cómo la haría. ¿Cómo la equiparía? Entendiendo que usted conoce a su hijo. Usted sabe lo que le gusta, cuáles son los colores. Y estoy aquí hablando, usando una metáfora, aunque allá no vamos a... Pero imagina que ha ido a preparar un lugar, es decir, para que te sientas bien. En el lugar que dice, siempre has soñado con tener un lugar de reposo donde pueda sentarme con un cojín, con un sillón. Y se lo has contado a tus papás, pero no tienen el recurso. Imagínate si lo tuviera. Y Dios ha ido a preparar un lugar. Y Dios sabe dar lo mejor. Entonces yo estoy ansioso. Cuando pase allá, a lo mejor el apóstol Pablo está allá, ¿verdad? Pero yo dice, espérate, voy a ir a ver mi casa. Pero si no tenemos una esperanza de la vida eterna, que te va a ser duro buscar a Dios o querer de Dios. Porque lo ves como algo que... Pero si tú entiendes la eternidad y que hemos sido creados para Dios tenernos como creación en su presencia. Dice 1 Corintios 10:31, hablando acerca de que para Él son todas las cosas. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo aquí le estaba refiriendo a los corintios. Es decir, todo lo que hagas. Por eso él decía, porque en el contexto está hablando de que algunos comían y se criticaban unos con otros. Decía, eso no debías comer porque es abominación de ante Dios. Entonces él decía, si agradeces a Dios, hazlo para la gloria de Dios. Que nadie te juzgue por comida o bebida. Dice Colosenses 2:15-16. O por luna llena, o por día de fiesta, porque ya Cristo fue el fin de la ley. Ahora vivimos por gracia, sometidos a su voluntad. Por eso es que él escribe y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque ese es el propósito. Esto implica vivir de una manera que refleje la bondad, el amor y la justicia del Señor. ¿Dónde voy a encontrar eso? En la palabra de Dios. Otras veces hemos hablado de todo lo que es el fruto del Espíritu, cómo se manifiesta, cómo lo podemos desarrollar. Pero todas esas virtudes deben desarrollarse con una meta de poder glorificar a Dios. Nuestras acciones y palabras deben ser un espejo del carácter de Dios. Miren, ninguno de nosotros por nuestras propias fuerzas vamos a adquirir el carácter de Dios. Ese viene por el Espíritu que ha sido puesto en nosotros. Lo que de Dios hay en mí, eso es lo que yo tengo que reflejar. Eso es lo que Él espera que yo sea o glorifique su nombre.
¿Cómo lo voy a hacer? Nada va a poder reflejar si no está en mí. Tiene que estar el Espíritu, y eso llega cuando nosotros le aceptamos como Señor y Salvador. Al vivir con este propósito, cada aspecto de nuestra vida adquiere un significado eterno. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú vives para la gloria de Dios, el momentito que vas pasando se te va a hacer corto y te va a motivar a seguir adelante, porque tienes una esperanza más gloriosa. Por eso el apóstol Pablo decía: porque estas leves y momentáneas tribulaciones producen en nosotros un cada vez más excelente peso de su gloria. Porque cada vez que él pasaba por algo, él miraba que había algo más que le estaba esperando. El propósito de Dios para nuestra vida es tenernos en su presencia, en su gloria. Ahora, las leves y momentáneas tribulaciones de Pablo ya ustedes la conocen, hermano. Que si las comparamos con lo que pasamos nosotros, pues no, nos quedamos cortitos. Él pasó 3 veces náufrago en alta mar, una vez un día y toda una noche, sin ver la orilla. 3 veces fue apedreado. Una vez lo consideraron que estaba muerto y por eso lo dejaron ahí, porque pensaron: ya este se murió, lo dejamos. Lo apedrearon 3 veces porque predicaba el evangelio. 5 veces fue azotado por los judíos con 49 latigazos cada vez que lo azotaban. Haga usted la matemática. Pero al final dice: porque estas leves y momentáneas tribulaciones. Fíjame, 5 veces azotado con 49 latigazos, leves y momentáneas. ¿Qué es lo que hemos sufrido nosotros? Por causa del evangelio. A lo mejor por desobediencia hemos sufrido mucho, pero por causa del evangelio, porque Dios tiene cuidado de lo suyo. No es que no vamos a pasar dificultades, pero el Dios siempre tiene protección. Por eso Pablo siempre salió adelante. Una vez, cuando ya lo llevaban a Roma, dispuesto a juzgarlo allá, lo mordió una serpiente venenosa, y los que iban con ellos le dijeron: este se va a morir, porque de esa serpiente nadie se libra. Pablo dice: no, porque Dios me ha dicho que tengo que ir a Roma. O sea, el propósito de Dios siempre se cumple. Y Pablo llegó a Roma, y desde allá en la cárcel de Roma escribió las últimas cartas que nosotros conocemos, 13 de ellas en el Nuevo Testamento. Pero siempre Dios cumple su propósito con aquellos con los cuales Dios ha escogido. Hay personas que han pasado por dificultades, hermano, por situaciones serias, pero todavía están, porque Dios tiene un propósito con sus vidas. Que tú puedas entender qué es lo que Dios quiere con tu vida y puedas glorificarlo a través de tu estilo de vida y de tu forma de vivir, porque Él quiere que seas un espejo y un reflejo de lo que Él es. Al vivir con este propósito, cada aspecto de nuestra vida adquiere un significado eterno. No solo buscamos el éxito terrenal, sino que aspiramos a contribuir para nuestra eternidad y para ser parte del reino de Dios, que somos tú y yo como iglesia, que tenemos que darlo a conocer en este mundo para que muchos de los que no conocen puedan entrar al reino celestial. Concluyo con esto. Al reflexionar en este versículo y saber que Dios es el centro de todo, independientemente de la opinión que tiene cada uno de nosotros, hoy nos invita a vivir con Dios como el centro de todo. Piensa en tu familia, piensa en todo lo que tú haces. Y llega a una conclusión: si Dios está en el centro de todas las decisiones que tú haces. Nos lleva a recordar que su soberanía, nosotros debemos alinearnos nuestra vida a la voluntad y propósito de Dios, porque Él ya lo tiene diseñado y Dios no va a cambiar eso. A veces nosotros venimos y oramos al Señor: Señor, cambia esto. Señor, ¿qué hace esto?
Y la oración no debe ser para nosotros cambiar el propósito de Dios. Nuestra oración siempre debe ser para nosotros tener la capacidad de obedecer el plan de Dios. Cada vez que nosotros oramos, hermano, no es para cambiar la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros así oramos: Señor, haz esto, Señor, haz esto. Pero Él ya tiene el diseño. Somos nosotros que debemos de orar y decirle: Señor, ayúdame a entender el plan que tú tienes diseñado y ayúdame a aceptarlo, a entendernos para someterme a Él. Y entonces tú vas a descubrir la plenitud de vida. Nos llama a recordar que debemos nosotros alinearnos a ese propósito. Al hacerlo, al obedecer, cada día se convierte en una oportunidad para nosotros poder glorificar a Dios. Y cada experiencia, ya sea buena o mala, que pasemos en esta vida, se transforma en una parte maravillosa para el plan que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Esta perspectiva de ver a Dios como el centro de todo cambia la manera en que nosotros vamos a ver el mundo y cómo interactuamos con los demás. Al saber que Dios es el que tiene el control. Vivir para la gloria de Dios es el mayor propósito que nosotros debemos tener. Es decir, esa debe ser mi meta. Todos los días, ¿cómo puedo vivir para la gloria de Dios? Y es allí donde encontraremos nuestro mayor gozo y la mayor satisfacción que hay en el ser humano. Mientras no vaya en esa dirección, va a luchar, va a batallar con sus propias fuerzas, con sus propias decisiones, y al final no va a encontrar esa satisfacción. Es decisión de cada uno de poder escuchar la voz de Dios y poder decidir de vivir para la gloria del Señor. El Señor me les bendiga. Yo quiero hacer una oración.